Bueno, en este video quiero que conversemos acerca del estado de flujos de efectivo, que es un tema que ya comenzamos cuando yo les entregué a ustedes una guía con los principales conceptos, las definiciones, cosa que vamos a pasar también a repasar un poco en este video, pero que se entiende que ustedes ya los tienen leídos, estudiados, con el apunte que les envié. Bueno, el estado de flujo de efectivo es un estado financiero o es parte de los estados financieros básicos, ¿cierto? Y tiene en general, podríamos decir que lo que busca es mostrar eh, la forma en que la empresa genera sus flujos de efectivo, la capacidad que tiene para generar estos flujos de efectivo positivos, ¿ya? Y de alguna forma, esos objetivos los dividimos la norma los divide en 5 pequeños objetivos específicos, ¿no? Así que en conjunto con los otros estados financieros, ¿cierto? El estado de flujo efectivo sirve para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de efectivo, evaluar si la empresa puede o no cumplir con sus obligaciones, ¿ya? Y además de cumplir con sus obligaciones, puede repartir dividendos, ¿cierto? En efectivo. Cosa que es importante porque usualmente la empresa podría, o eventualmente la empresa podría mostrar utilidades, pero ser incapaz de repartirlas porque sus utilidades podrían no ser líquidas, ¿ya? No representar dinero efectivamente. Eh, Efecto de que la contabilidad refleja hechos económicos muchas veces devengados, eh, podría o existe la posibilidad de que el balance muestre una utilidad, pero que esa utilidad no esté reflejada en la caja, en el efectivo de la empresa. Así que es importante para el inversionista, para el accionista, evaluar la capacidad que la empresa tiene, no solo de generar utilidades, sino que de que estas utilidades sean líquidas, para que se puedan repartir esas utilidades a los accionistas, a los socios. También eventualmente determinar si se necesita financiamiento externo. También poder identificar cómo se genera y cómo se explica el resultado neto, ¿cierto? Que aparece en el balance, en el estado de resultados. Y cómo de alguna forma la empresa es capaz de a través de sus operaciones generar este efectivo, ¿ya? Eh, También existe la posibilidad de que la empresa eventualmente no genere todo su efectivo a través de la operación, sino que lo haga a través de actividades que no son propias de su giro, sino que lo haga a través del financiamiento o a través de otras actividades de inversión, ¿ya? Y también eso es importante para quienes miran los estados financieros, ¿ya? Eh, Muy de la mano con eso, es importante a través de este estado financiero saber qué efecto produce en la empresa y en la posición financiera de la empresa, tanto la actividad de financiamiento como de inversión y las que tienen que ver con la operación de la empresa, ¿ya? Lo vamos a, Estos elementos los vamos a tener presentes más adelante cuando veamos tanto la forma del estado financiero como un pequeño caso que vamos a analizar ahora muy sencillo, muy básico, más que nada para que ustedes conozcan la forma del estado financiero y de alguna forma poder interiorizarse en él, ¿ya? Antes de empezar quisiera establecer dos elementos que se definen en esta norma y que son relevantes para poder confeccionar el estado financiero. Uno es el efectivo, el concepto de efectivo, que para efectos de esta norma está compuesto por los saldos de caja y banco, ¿ya? Como elementos disponibles para realizar pagos, ¿ya? O flujos de fondos tanto positivos como negativos. En realidad me refiero a que el saldo de la cuenta caja y la cuenta banco reflejan siempre dinero en efectivo, ¿ya? Disponible para ser utilizado. Pero la norma establece un concepto también que es el concepto de efectivo equivalente. Eh, y lo que se busca aquí es establecer que ciertas partidas podrían ser equivalentes a efectivo, sin ser dinero propiamente tal, podrían ser equivalentes al efectivo. Y la norma define este efectivo equivalente como inversiones de corto plazo de gran liquidez. Y
que tienen como característica importante que son fácilmente convertibles en dinero, ¿ya? Pero al momento de convertir estas inversiones en dinero, existe muy bajo riesgo de que su valor cambie, ¿ya? Entonces, de esa pequeña definición establecemos que hay tres elementos clave para definir si una partida corresponde o no al efectivo equivalente. Uno, es una inversión que se puede convertir rápidamente en dinero y en montos conocidos. Dos, existe la intención de efectuar esta conversión en un plazo no superior a 90 días, es decir, es una inversión de corto plazo, y se establece una fecha, una cantidad de días para ese plazo, en este caso 90 días. Si la inversión superara 90 días, no puede ser clasificada como efectivo equivalente. Y el tercer elemento es el riesgo de cambio de valor o de pérdida de valor, ¿ya? Es importante determinar que este efectivo equivalente tiene un mínimo riesgo de pérdida de valor significativo al momento de ser transformada en efectivo. Voy a explicar un poquito este concepto, ¿ya? Pero siempre considerar que el efectivo equivalente corresponde a inversiones, ¿ya? Y a las inversiones siempre hay el elemento riesgo está presente, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto de riesgo de pérdida de valor? Bueno, significa que yo efectué una inversión, pero muchas veces existe un riesgo de que yo al liquidar la inversión perciba un valor menor al que invertí. El ejemplo más claro de esto son las inversiones en acciones. Cuando yo voy a la bolsa de comercio a comprar acciones, desconozco efectivamente qué valor tendrá la acción cuando yo la venda. Por lo tanto, eh, una inversión en acciones no podría clasificar como efectivo equivalente, porque es imposible determinar a una fecha en el corto plazo eh, cuál va a ser el valor al cual yo a liquidar esa inversión. Por lo tanto, existe un riesgo alto de cambio en el valor o de pérdida de valor al momento de ser liquidada, ¿ya? Usualmente estas inversiones eh, de corto plazo, de las que clasifican como efectivo equivalente, suelen ser depósitos a plazo, ¿ya? El depósito a plazo es una inversión que tiene un mínimo riesgo de cambio de valor, la tasa de interés conocida, y cuando yo liquido la inversión sé cuánto voy a recibir efectivamente, ¿ya? Así que usualmente las inversiones que califican como efectivo equivalente son depósitos a plazo. En algunos casos muy específicos, los fondos mutuos, siempre y cuando cumplan con esta definición y cumplan con estos requisitos, ¿ya? No estoy diciendo con esto que todos los fondos mutuos sean clasificables como efectivo equivalente, pero sí alguno particularmente podría, siendo evaluado, ¿cierto?, cumplir con estos requisitos y por lo tanto calificar como efectivo equivalente. Desde el punto de vista de la forma del estado financiero, eh, la NIC número 7 establece que los flujos, es decir, ojo con el concepto de flujo, un flujo neto, ¿cierto?, implica que hay un flujo positivo y un flujo negativo, es decir, flujos de entrada de dinero, flujos positivos, y flujos de salida de dinero o de efectivo, sería un flujo negativo. Lo que busco analizar aquí son los flujos netos, es decir, la diferencia entre estos flujos negativos y positivos. Y además clasificar estos flujos. Y la norma establece tres grandes eh, clasificaciones para los flujos, dependiendo del origen del flujo de dinero, es decir, del ingreso de dinero o salida de dinero. Y los clasifican flujos por actividades de operación, flujos por actividades de inversión y flujos por actividades de financiamiento. Básicamente define cada uno de estos ítems para que uno pueda em, identificar un flujo de dinero y poder clasificarlo en una de estos grandes tres clasificaciones, grandes ítems, ¿ya? Bueno, los flujos de efectivo por actividad de operación están relacionados con eh, la fuente principal de los ingresos que realiza esta empresa o la empresa que estamos analizando. Eh, y por lo tanto, el flujo más común que las empresas generan son flujos de operación, cobros a clientes, pagos a proveedores, pagos de remuneraciones, em,
pagos de arriendo, arriendos de maquinaria, es lo más común que una empresa genere.